De vuelta nos acompaña el asambleísta Agustín Delgado, asambleísta por la provincia de Imbabura, y está presente porque desde hace algunas semanas ha venido trabajando en una propuesta de reforma, de más pulir un artículo, el artículo 94 de la Ley de Comunicación, que hace referencia al tema de la publicidad de bebidas con grado de alcohol, bueno, a nivel general, pero específicamente ese tema. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Usted ha presentado una propuesta en torno a que se haga una consideración especial con respecto a este tema de la publicidad de bebidas que tengan un grado de alcohol con moderación. Pero su propuesta va enfocado más a un tema de fortalecer el tema del deporte. Me gustaría conocer un poco más cómo este cambio en el tema de publicidad en este tipo de productos está ligado al tema de fortalecer o de alguna manera garantizar que el deporte tenga recursos para poder seguir su actividad. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Bueno, realmente creo que una forma no es una reforma a un artículo, realmente es lo que tratamos es hacer una estructura del deporte, donde tratamos de juntar la cultura y el deporte, donde haya un cuerpo normativo en el deporte y a la vez se pueda controlar tantas anomalías que ha habido en el deporte, en este caso en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Esta propuesta, ¿cómo cambiaría la actual situación? Es decir, en este momento la ley prohibió totalmente el tema de la publicidad con respecto a bebidas de moderación. Y resulta que tradicionalmente hay bebidas de moderación que han sido los principales financistas de la actividad deportiva, no solamente inclusive en el fútbol, sino en otros deportes. Claro, esto limitó. ¿Cómo se da este enlace? ¿En qué momento Agustín Delgado dice, bueno, hay que hacer algo por esta situación? Bueno, primero porque hay las medidas de moderación. Los clubes se sostenían con la sostenibilidad de los clubes era el 80% de las bebidas de moderación. El financiamiento de la publicidad de bebidas. Exactamente. Entonces, del año 2008 al 2013 aproximadamente se aportó con 12.5 millones para el deporte. Entonces, ahora ese aporte es de 400.000 dólares. Entonces, lógicamente, es un tema bastante amplio, hay demasiada distancia. Entonces, por supuesto... ¿Por qué esta crisis que vive el fútbol ecuatoriano, por ejemplo, por falta de recursos? ¿Puede ser? Claro, o sea, no decimos que está... Totalmente. Exactamente, no decimos que va a solucionar, pero es una parte y lo que necesitamos, o sea, como asamblea, en mi caso, nosotros somos los que dictamos las leyes y los que ponemos las condiciones y hacemos los reglamentos. Entonces hay que llevarle a lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que queremos? Necesitamos espacios deportivos, ¿ya? Y lógicamente no en el centro de las ciudades, sino en los periféricos, ¿ya? Por eso digo juntar deporte y cultura, porque no hablamos simplemente de niños, hablamos de niñas también. ¿Por qué? Porque también las niñas pueden tener actitudes, por ejemplo, de pintura, de danza, qué sé yo, de la música. Entonces, todas esas opciones tenemos que darles y, lógicamente, así optimizamos el tiempo libre de los chicos, porque yo creo que ese es el problema. No es lanzar una medida, pero sin sustento, sino que qué opciones le das, porque aproximadamente un chico tiene de 7 a 8 horas diarias libres. Entonces, ese espacio hay que tratar de coparlo. ¿Y cómo lo copas este espacio? Buscando los recursos para crear espacios donde ellos puedan desarrollar sus habilidades, ¿no? ¿Cómo quedaría una vez, en caso de que se dé paso a este cambio, a esta pulida de este artículo de la ley? ¿Cómo quedaría la situación en torno a la posibilidad de que las bebidas de moderación tengan una mayor participación? Porque en cierta forma sí lo tienen. Algunos clubes sí tienen algún tipo de participación, pero es muy limitada. ¿Cómo cambiaría en caso de que se apruebe la propuesta? Bueno, creo que la última vez que entraron las medidas de moderación, no había la prohibición,
había como 2 millones de aportación. Entonces, lógicamente, eso ayuda a los clubes a sostener. Entonces, como habíamos dicho antes, desde luego no es la solución, pero reconocemos que ha habido irresponsabilidad también de los clubes. Pero ahí viene la reforma a la ley del deporte, donde tenemos que ajustar algunas cosas y, lógicamente, poner condiciones para que no se siga dando. Si me dicen, desde luego, esto ya lo hicieron, pero al final los clubes siguieron mal, pero por eso hay que ajustar con la reforma a la ley del deporte, ¿no? Debe ser dos líneas, el tema de la ley de comunicación y ver cómo las medidas de moderación pueden aportar al deporte, pero también la ley de deporte debe estructurarse, según entiendo. Exacto, sí. ¿En qué instancia se encuentra el pedido de Agustín Delgado? Bueno, lógicamente yo hice el pedido al CAL, fue calificado por el CAL, entonces teníamos que dar el informe a la comisión, que fue el miércoles pasado, entonces está en análisis de la comisión para que la comisión dé paso para tratar en el Pleno. En el bloque de país, ¿qué han dicho con respecto a esta propuesta de Agustín Delgado? Bueno, realmente uno para presentar una propuesta necesita el apoyo, necesita la firma del bloque. Entonces, tenía como aproximadamente casi la mitad de los asambleístas que apoyaron. Entonces, ahora tenemos que tratar eso en el bloque, que tiene que también dar paso a la comisión. Este señalado un punto importante, claro, este es un primer paso que se busca eso, recursos, que al fin y al cabo todo termina siendo recursos económicos para mejorar la situación del deporte en el país. Pero también ha señalado usted que es necesario impulsar el tema de las reformas a la ley del deporte. ¿Por qué? Porque el deporte no tiene una estructura. Entonces, yo quisiera estar hablando ahorita de una reestructura al deporte. No, o sea, recién vamos a estructurar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay chicos que son trasladados, y eso debe conocer usted perfectamente, por ejemplo, del Chota, de San Lorenzo, de Esmeraldas, a las ciudades grandes, y lógicamente no hay una norma o un artículo donde pueda exigir de que estos chicos ya no sean llevados como mercancía, sino que tengan la obligación de formarles integralmente. Entonces, ¿qué es lo que queremos con eso? Queremos poner ya una obligación donde ellos sean trasladados, pero sean becarios, que ellos tengan la obligación de prepararle al chico en la forma académica, ¿no? Antes de iniciar la entrevista, usted me decía algo importante. Lamentablemente, en este país, porque hay otros países que son referentes, pero en este país al deporte se le ve como una circunstancia, como un tema recreativo inclusive, como un tema a momentos hasta económico por otra parte. Económico. Pero decía usted, mire, con educación, la frase que me quedó en este diálogo es: con el deporte se mejora salud, con el deporte se mejora educación, con el deporte se mejora ciudadanía. ¿Por qué ese criterio no ha llegado a los demás asambleístas para que se priorice el tema de generar realmente una estructura deportiva? Yo la verdad estoy muy preocupado porque hay muy poco interés por la reforma a la ley del deporte, donde se debe incorporar todo esto que yo le estoy manifestando, el tema de la formación integral del deportista. O sea, todavía seguimos preocupándonos del individuo solo por el negocio, digámoslo así. Entonces, eso me tiene muy preocupado porque no hay un avance, como le comentaba hace un momento. O sea, el deporte es salud. O sea, a los niños a través del deporte se le puede educar, porque uno tiene responsabilidades, porque uno, primero en el campo de fútbol, tiene una posición donde tiene que cumplir, y para eso necesita educación, para eso necesita compromiso. Ese tipo de cosas uno va adquiriendo como niño, como chico, ¿no? Entonces se va formando. Entonces es una formación integral. Pero tenemos eso, la parte deportiva, pero no hay la parte académica, no está incluida. Entonces, desde ese punto de vista es que yo
le veo muy importante la reforma a la ley del deporte, donde en la Asamblea ni siquiera se la menciona. Y lógicamente yo, como representante de los deportistas, estoy tratando de que esta reforma sea tomada en cuenta y lógicamente estamos ya elaborando esas reformas para la ley del deporte. Lamentablemente puede parecer que el tiempo les queda muy corto porque estamos próximos de elecciones, muy poco tiempo para poder alcanzar una reforma. Y en ese sentido, bajo esa circunstancia, con estas necesidades que quedarían pendientes, ¿cuál va a ser el futuro político de Agustín Delgado en pos de que esto, que ha sido una de las banderas de lucha del asambleísta en su caso, pues en algún momento se logre ser consideradas dentro de la Asamblea Nacional? ¿Hay un futuro político para Agustín para luchar por estos temas? Bueno, yo en realidad pues pienso que va a salir en este año porque hemos venido trabajando. Realmente yo le tengo unos datos desde que entré yo al periodo. El 87% de la población no hacía deporte en el Ecuador. Esto es cuando yo inicié el periodo de asambleísta. Entonces, desde ahí yo vengo luchando por incorporar que se haga la reforma a la ley del deporte. Y yo pienso que en este año se puede lanzar la ley la reforma a la ley del deporte. Y lógicamente espero poder sacarla este año mismo para no tener la necesidad de otro periodo, ¿no? Pero ojalá se pueda dar esto, porque realmente creo que tenemos que crear una cultura del deporte. Pero ¿cómo usted crea una cultura de deporte? Desde los niños, trabajando con iniciación temprana, que es los niños que tienen el MIES de 0 a 5 años, y después iniciación deportiva y sucesivamente. Pero para eso tenemos que empezar con los chicos, o sea, tenemos que crear esa cultura deportiva desde los niños y que no lo vean al deporte como negocio, como la solución, sino que sea incorporada en el individuo. O sea, el que quiere después puede hacerse deportista, pero tiene que estar inmiscuida en todas las actividades de educación, de salud, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente creo que la propuesta es crear la cultura de deporte en los ecuatorianos, ¿no? Y finalmente, ¿cuál va a ser el futuro de Agustín Delgado luego de la Asamblea? Bueno, realmente, si no sigo como asambleísta, si no sigo en la política, me dedicaré al negocio, que el negocio también lleva deporte y lógicamente me dedicaré a lo que es netamente lo mío. Pero yo creo una cosa importante: si uno no está inmiscuido en donde se dictan las medidas, las leyes, es difícil poder cambiar lo otro, porque yo creo que el deporte lleva un retraso, pero monumental en nuestro país, porque no solo ve al deporte al deporte se lo ve como negocio, al deporte se lo ve como el que quiere ganar dinero tiene que hacer deporte, y no es así. El deporte tiene que venir incluido en la formación de los niños, desde chicos, como le dije, desde iniciación temprana. Los chicos ya saben, ya tienen que verles las cualidades, las actitudes y lógicamente irlas empujando para allá, ¿no? Muy bien, agradecemos la presencia esta mañana, amigos televidentes, de Agustín Delgado, comentando sobre esta propuesta que se está generando desde la Asamblea en torno a mejorar, por lo menos el tema de recuperar de alguna forma este financiamiento que el tema de las bebidas de moderación generaban para el deporte, para el fútbol ecuatoriano, y lo otro, también su preocupación con respecto a desarrollar en el país una verdadera estructura deportiva que permita eso, mejorar y atender desde la integralidad a los niños y jóvenes de nuestro país. Finalizamos el espacio de entrevistas, amigos televidentes, nos vamos a una pausa, seguimos con más aquí en Café Noticias.